29 de enero del 2021, televidentes de todo el país, tengan ustedes muy buenos días. Sean bienvenidos a la primera emisión de su informativo La Noticia. La pandemia del coronavirus agravó la lucha contra la corrupción en América Latina. Así lo refleja un informe de la ONG Transparencia Internacional. El desafío de todos nuestros gobiernos para erradicar de raíz ese mal, que es peor que la propia pandemia, la corrupción. Y luego de este preámbulo, saludo como cada mañana a José Luis Arévalo. Qué gusto, José Luis, buenos días. El gusto y el privilegio, mi querida Luisa, estar contigo informando y cerrando esta semana de información, y aquí arrancamos la noticia primera emisión. Claro que sí, lo hacemos con esta información. Escuchen, 2 nuevos casos de la variante británica del coronavirus se reportaron en Pichincha. Corresponden a un hombre de 64 años, quien arribó al país semanas atrás, y a una niña de apenas 12 años de edad, quien no registra antecedentes de viajes. Veamos. Mediante un boletín de prensa, el Ministerio de Salud informó acerca de 2 nuevos casos de la variante B1.1.7 reportada en el Reino Unido. Las muestras provenientes son de pacientes que están en la ciudad de Quito. La una proviene de una persona de 64 años y la otra de una niña de 12 años. Las 2 personas están hospitalizadas en cuidados intensivos con pronóstico reservado. Los 2 casos localizados en Quito no presentan relación alguna entre sí. El hombre de 64 años ingresó al país el pasado 11 de enero proveniente de Reino Unido, y la paciente de 12 años, por el contrario, no registra antecedentes de viajes de los últimos 6 meses. Apunta a que es muy probable que ya tengamos transmisión comunitaria de esta nueva variante en Quito. Desde la cartera de salud también se informó que se levantaron cercos epidemiológicos de familiares de los pacientes, mismos que también presentan síntomas del virus. Actualmente son 3 laboratorios en el país que cuentan con los implementos necesarios para detectar esta nueva variante. Nosotros, por ejemplo, podemos procesar, si todo va bien, a la semana podríamos procesar unas 60 muestras a lo mucho. Concuerdan que el grado de transmisión de este virus es mucho más agresivo, llegando a contagiar una persona de 3 a 5 en su entorno. Entonces, esta variante tiene la forma de sus espículas es ligeramente diferente y le permite adherir más fuertemente, con más afinidad a las células, lo que facilita la infección. Hacen un llamado de corresponsabilidad, tanto para la ciudadanía en acatar las medidas de bioseguridad, como para las autoridades con seguimientos de casos y detección de pruebas a tiempo. Informó Caterine Aguirre. Y una fiesta clandestina con más de 50 personas se registró en el sur de Quito, pese a los llamados de las autoridades de evitar aglomeraciones. Ecuador suma 246.000 contagios por COVID-19. Veamos. La música estaba a todo volumen hasta que las autoridades abrieron la puerta. Música popular que se acoplaba a la predisposición de disfrutar. El DJ ponía sus mejores temas, pero cuando llegaron los entes de control, hasta ahí nomás dijeron y la fiesta suspendida. Más de 50 personas estaban allí, todas reunidas. Solo estamos entre familia, comentaban, pero nada, el festejo cancelado. La mayoría de ellos menores de edad, sin medir las consecuencias, sin mascarillas, sin el distanciamiento social, infringiendo todas las normas establecidas. Pero recorremos el país porque la indisciplina ciudadana no solamente está en Quito. En Cuenca no pasa nada. Todos caminan por la calle, se reúnen, se aglomeran, cientos de personas. Y desde otro punto, un mercado popular se ve así, repleto de gente. Videos captados por el ECU 911 registran la poca colaboración ciudadana. Que es que las aglomeraciones son constantes, no pregunte después por qué hay tanto enfermo. Y es que pese a los llamados, también las organizaciones políticas por campaña no colaboran. Y para tomar ejemplos claros, el miércoles hubo 243.535 casos confirmados de coronavirus en el Ecuador, y ya para este jueves son 246.000 pacientes positivos, es decir, solamente en un día hubo 2.465 enfermos más a escala nacional, y la cifra de fallecidos asciende a 14.766 entre confirmados y probables. Quizá la ciudadanía no comprenda, pero si seguimos así, el virus jamás se controlará y seguirá agravándose la situación sanitaria. Informó Marilyn Jaramillo.
Las primeras dosis de las vacunas contra el COVID-19 llegaron a la provincia de Santa Elena. Los galenos de primera línea que trabajan en el Hospital Liborio Panchana recibieron la primera dosis. Cerca del mediodía de este jueves llegaron hasta el Hospital Liborio Panchana del Cantón Santa Elena las primeras dosis de vacunas para combatir el COVID-19. En un acto corto, se aplicó la vacuna a la doctora Gisela Cabrera, quien forma parte del área de emergencia de esta casa de salud. Físicamente no sentí nada, pero emocionalmente me siento muy ilusionada, contenta, esperando que, como les dije, que pronto llegue el 100% de la población ya para que poner fin a esta terrible enfermedad. La segunda dosis llegará en 21 días. Los galenos a quienes se aplicó la vacuna debían aislarse por unas horas para evitar tener contacto con alguna persona infectada. Sin lugar a dudas, el día de hoy vamos a ser testigos de un hecho histórico que marca un precedente en el Sistema Nacional de Salud, como es la vacunación Pfizer en la península de Santa Elena. Como Ministerio de Salud Pública tenemos que garantizar que todos estos médicos estén inmunizados al 100% en esta fase 0. Las primeras vacunas en llegar fueron aplicadas a los doctores de primera línea que laboran en el hospital. Con mucha fe, se espera que en los próximos días pueda llegar a toda la población. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. El Hospital Teodoro Maldonado Carbo incrementó 17 camas UCI para atender a pacientes con COVID-19 ante un eventual aumento de casos. El personal médico descartó un desabastecimiento de insumos y resaltó que cuentan con más de 40 intensivistas y 57 ventiladores mecánicos. Nuestro compañero Jorge Escobar estuvo en la Casa de Salud. Veamos. La curva de contagio se mantiene y en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, al menos el 98% de las 25 camas UCI destinadas para casos COVID. Es decir, a esta hora no hay una cama disponible en UCI. Eventualmente, depende de los días, ¿no? Hay días en los cuales tenemos una disponibilidad de camas, otros días que no. El porcentaje de ocupación a veces es el 100%, a veces varía entre el 90 y el 95%, ¿no? En este hospital de especialidades del IES destinan el 50% de las camas de cuidados intensivos. En total, hay 52. Pero ante eventuales picos de la pandemia, por las elecciones y carnaval, se curan en sano. Gracias a la gestión de la administración, hemos podido ahora aperturar 17 camas más de cuidados intensivos en un área que antes era destinada a observación. A inicios de enero aquí llegaban de 9 a 11 pacientes y a poco de que termine el mes, de 1 a 3 diarios. En todas las áreas críticas cuentan con 54 terapistas, 120 enfermeras, el mismo número de auxiliares, 57 respiradores mecánicos y 41 médicos intensivistas. En hospitalización con 20 camas para pacientes estables con esta patología. ¿De un total de cuántas camas? De un total de 359 camas que tenemos en toda la institución. Pese a que la demanda de medicamentos es mundial, acá niegan un supuesto desabastecimiento de insumos como por ejemplo los sedantes que son utilizados para los pacientes en la unidad de cuidados intensivos a la hora de intubarlos. Y en los casos cuando repentinamente o transitoriamente ha habido este desabastecimiento, hemos encontrado nuevas medidas terapéuticas para ayudar a nuestros afiliados. Que tranquilamente pudieron haber durado 6 meses en una situación normal, en la actualidad duran menos de 2 meses, por poner un ejemplo. Pero eso lo único que nos está obligando es a incrementar, a reprogramar las compras. Y que la idea es mantener todo bajo control, salvo las calles, informó Jorge Escobar. La Federación Médica del país rechaza las declaraciones del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, de incluir a sus familiares en la primera fase de inmunización. En ese sentido, piden transparencia del proceso y respaldan los pedidos de destitución. Tras los cuestionamientos de cómo se está ejecutando el proceso de vacunación, en un video de no más de 6 minutos, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, dio detalles. Además, confirmó que su madre fue vacunada el pasado sábado y justificó su decisión. Lo hice en mi calidad de ministro de Salud, en mi calidad de doctor y en mi calidad de hijo. Lo que generó críticas de la Federación Médica del país. Rechazamos todo este tipo
de declaraciones y le pedimos seriedad al señor ministro. Santiago Carrasco, representante del gremio, expresó que el ministro no está manejando de manera adecuada el plan piloto de inmunización, por lo tanto se estaría saltando los protocolos establecidos. Un tema de abuso de autoridad, de que si es mi amigo, mi familiar, etcétera, voy a vacunar, no está dentro de los protocolos. En esta misma línea aseguró Ceballos que no fue un error incluir a su madre en esta primera fase. Sin embargo, los galenos solicitan transparencia de cómo se está distribuyendo las dosis de las vacunas contra el COVID-19. Me alegra cada persona que recibe la vacuna, porque representa un paso más hacia el final de la pandemia. Llaman la atención total el que no se transparente toda la información. A esto se suma que el Legislativo, la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social piden la destitución del ministro de Salud. Cuenten con este ministro para dejar todo el esfuerzo por seguir salvando vidas en cada paso que dé. No cuenten conmigo para salir corriendo por la puerta de atrás. Y estamos respaldando la destitución del ministro en este momento. Hasta la fecha se han vacunado 2.982 personas. Sin embargo, se desconoce cuándo llegará el próximo lote de las vacunas. Informó Priscila Cadena. Chile recibió un primer cargamento con casi 2 millones de vacunas elaboradas por la farmacéutica china Sinovac, que serán aplicadas en adultos mayores a partir del próximo miércoles. Un segundo lote con otras 2 millones de dosis se espera para el 31 de enero, que serán distribuidas por todo el país, incluida por primera vez la lejana isla de Pascua en el Pacífico, con las vacunas Coronavac, que requieren una refrigeración estándar de entre 20 grados y 80 grados centígrados, a diferencia de la Pfizer BioNTech, que necesita menos 70 grados centígrados. El gobierno chileno espera ampliar la cobertura de inmunización, que a la fecha alcanza a más de 56.000 personas con la primera dosis y más de 10.000 con la segunda. Son las 7 de la mañana con 9 minutos. José Luis y amables televidentes, es momento de ir a una primera pausa aquí en la noticia Primera Emisión. Pero sigan en nuestra sintonía, pues cuando volvamos tendremos detalles de cómo fue suspendida la audiencia preparatoria de juicio contra Daniel Salcedo y otros procesados por presunto peculado en la compra irregular de fundas para cadáveres e insumos médicos en un hospital del Seguro Social. Ya volvemos. Bueno, más excelentes, son exactamente las 7:15 de la mañana. Nosotros seguimos con más aquí en la noticia Primera Emisión, mi querida Luisa. Claro que sí, y a esta hora de la mañana, cuando son las 7:15 minutos, vamos a salir de estudios para en exteriores tomar contacto con Carlos Julio Gurumendi. Carlos Julio, buenos días, indícanos dónde te encuentras a esta hora de la mañana y cuál es tu reporte. El país te escucha. ¿Qué tal, mi querida Luisa, José Luis, amigos televidentes? Muy buenos días. Hoy viernes y sin duda alguna está cayendo una pequeña llovizna aquí en el sector Mucho Lote 2, en el norte de Guayaquil, donde nos encontramos a esta hora de la mañana. Y es que los moradores, quienes nos han comunicado que están preocupados por el sinnúmero de accidentes que se registran en esta zona. Es una de las principales vías de la ciudadela Mucho Lote 2, donde hay accidentes, dice, a cada rato. Pues aquí no hay un semáforo que permita la circulación de ambos carriles, ¿no? Solamente hay estas señales de tránsito, un pare, pero dicen que incluso ha habido muertos. Una niña hace un año murió en el sector de Mucho Lote 2, pues un vehículo no respetó el pare, el disco pare, y se fue contra el otro automotor. Este es uno de los problemas que viven los moradores de este sector. También piden a la autoridad de tránsito municipal, en este caso a la ATM, ¿no?, que coloque semáforo en la zona, ya que la zona se ha hecho bien comercial, bastante comercio, y los vehículos formulan esas dobles columnas en este sector. Asimismo, solicitan a la Policía Nacional mayor control policial, puesto que la zona también es visitada por los antisociales. Los moradores tras cámaras, unos nerviosos por
dar su pronunciamiento. Aseguran que hay motociclistas que llegan de otro lugar a hacer de las suyas, a asaltar. Mire, ese es un ejemplo, por ejemplo, a lo que ya va a pasar este vehículo, tiene que esperar, aguantar, ¿no?, por el disco pare, pero los otros vienen a exceso de velocidad y es cuando se produce el accidente, los choques. El llamado es urgente a los miembros de la ATM, de la Autoridad de Tránsito Municipal, para que controle este punto, la colocación de un semáforo de manera inmediata. Esta cuadra es la principal. A media cuadra tiene que salir, ahí está, eso es lo que me explica el camarógrafo, mi querido Martín Asensio, puesto que la situación es crítica, no es dura porque los accidentes son a diario, constante. Y al menos en esta situación que está lloviznando, la calzada se vuelve mojada, se húmeda y las llantas comienzan a patinar. Mayor control y precaución a la hora de salir, la atención, el llamado a la ATM para que tomes cartas en el asunto y la Policía Nacional para que fortalezca más las rondas en este sector. Mi querida Luisa, José Luis, es la información que se puede generar a esta hora de la mañana aquí en Mucho Lote 2. Ya voy en busca de un paragüita para protegerme de la garúa que está cayendo en la ciudad de Guayaquil. Vamos a estudios, compañeros, que tengan un excelente fin de semana y con más información seguimos a través de la noticia. Igualmente, Carlos Julio, muchísimas gracias y a tener precaución y sobre todo prevención ahora que es época invernal. Nosotros seguimos con más información. Les contamos que se suspendió la audiencia preparatoria de juicio contra Daniel Salcedo y otros 8 procesados por presunto peculado en la compra irregular de fundas para cadáveres e insumos médicos en el Hospital Los Ceibos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en medio de la pandemia del coronavirus. La diligencia se reinstalará el próximo 8 de febrero. La mañana de este jueves se reinstaló la audiencia preparatoria de juicio en contra de Daniel Salcedo y 8 procesados más en la Corte Provincial del Guayas, donde los abogados presentaron sus alegatos. Si no lo sabían, entérense. La mercadería fue entregada. Si fue sobrepreciada, no interesa, fue entregada. El dinero nunca fue pagado. El dinero está en las arcas del Seguro Social. No hay daño patrimonial al seguro, señores. No hay peculado. Más bien la empresa entregó la mercadería y no le han pagado o no han replanteado el precio. Esa es la verdad. La Fiscalía se mantiene en su postura de que se cometieron presuntas irregularidades en la adquisición de fundas de cadáveres e insumos médicos en el Hospital Los Ceibos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en medio de la pandemia. Nos dicen no existe peculado porque no hubo desembolso de dinero. Mas sin embargo, los $870,000 están ahí. Nunca se suspendió la partida, está lista para el pago. ¿Y qué es lo que pasó desde el mes de mayo, desde abril que se da inicio a esta partida presupuestaria? El Hospital Los Ceibos ha requerido muchas necesidades para afrontar la pandemia. Medicinas, respiradores, camas, áreas para gente con COVID y no se ha podido atender satisfactoriamente por la falta de recursos. ¿Y dónde están los recursos? Están dentro de esta partida presupuestaria. Salcedo está detenido desde inicios de junio pasado luego de que se accidentara en una avioneta con destino a Perú y en la actualidad permanece en la cárcel 4 de Quito. En el contrato 003 por la compra de los insumos de fundas de cadáveres para fallecidos no tiene nada que ver el señor Salcedo, el señor San Lucas y ninguna empresa relacionada a ellos. Todos los gastos que ha tenido que incurrir el hospital por la falta de disponibilidad de recursos tienen que ser considerados porque sí existe perjuicio para el Estado ecuatoriano. No es lo mismo contar con el dinero, $872,000 para ser utilizados en ese momento, que tenerlos guardados en una partida presupuestaria, porque la gente que vivió la pandemia y que sintió la necesidad de no poder ingresar a sus familiares por la carencia de instrumentos, de herramientas, de medicinas, fueron los perjudicados. A las 15 horas, el juez Reinaldo Ceballos suspendió la audiencia y dispuso que la diligencia se reinstale el 8 de febrero. Está desarrollando el procedimiento normal de contestar el dictamen acusatorio de la fiscal en cuanto a que pidió el llamamiento a juicio de todos los procesados. Informó Roselena Vasconés. Declaran inocentes a 5 de 6 personas acusadas de ser parte de un atentado terrorista ocurrido en agosto del 2019 en la Universidad de Guayaquil.
ahora analizan la posibilidad de iniciar acciones legales en contra de las autoridades de ese centro de estudio superior. Las explosiones de bomba que se dieron en la Universidad de Guayaquil en agosto del 2019 llevaron a que las autoridades investiguen a profundidad este caso. Transcurrió más de año y medio para que se dictara sentencia en contra de varios procesados. Sin embargo, este jueves 28 de enero del 2020 se conoció lo dictaminado por las autoridades. Este caso es en el cual se había procesado a 6 personas por el delito de terrorismo. La defensa del señor Cristian Flores siempre mantuvo la tesis de que él era inocente y que estaba procesado injustamente. La Fiscalía en esta audiencia ha acogido esa tesis y ha desistido de su acusación, pues el tribunal simplemente de los 6 procesados declaró la culpabilidad solamente de 1 y en tal razón pues se ha declarado inocente a 5 de los procesados. Tuvimos que esperar más de un año para que se ratifique el estado de inocencia de personas que hemos sido detenidos injustamente. Quien le habla estuvo más de un año detenido, alejado de mi familia. Este centro de educación superior ha sido el blanco de varios atentados. Los más sonados se dieron en el año 2019, los cuales se contabilizaron en total 6. Pero en el 2020 la situación cambió debido al tema pandemia. Aunque sí hubo más resguardo tanto de la policía como de la seguridad, los alumnos dejaron de asistir a las aulas, no registrándose este tipo de actos violentos en contra del alma mater porteña. Sin embargo, los que estuvieron vinculados al último atentado ahora analizan la posibilidad de iniciar acciones legales en contra de las autoridades de la Universidad de Guayaquil. Estamos analizando iniciar acciones legales en contra del interventor Roberto Pazley. La Fiscalía, como no ha tenido pruebas para acusar, ha ratificado el estado de inocencia hoy del señor Cristian Flores y en tal razón pues nosotros vamos a ver las medidas. El tribunal, gracias a Dios, el día de hoy declaró el estado de inocencia a favor de mi representado, el señor Daniel Cedeño Escobar. Y que en los próximos días se pronunciarían respecto a las decisiones que van a tomar. Informó Julio César Saola. Ecuador subió 1 punto en el índice de percepción de la corrupción en comparación con el año anterior. Sin embargo, sigue por debajo del promedio regional. Veamos. En el 2020, Ecuador apenas subió un escalón en comparación con el 2019 en el índice de percepción de la corrupción. Obtuvo 39 puntos sobre 100, ubicándose en el puesto 92 de 180 países. El hecho de que aumentemos un punto y escalemos una posición puede ser vista de primera mano como algo positivo. Indudablemente lo es, pero no constituye una mejora significativa respecto del año anterior. Las cifras fueron presentadas por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo en coordinación con la Organización de Transparencia Internacional. Esta posición, según los voceros, es por la percepción de la población de procesos judiciales que han sido resueltos, como el caso Sobornos. De reducción de la impunidad, en el sentido que actores políticos considerados intocables terminan siendo procesados por la justicia. Según el informe, el país ha escalado 7 puntos desde el 2012, lo que ha ayudado a no estar en el grupo de los más corruptos de la región. Una de las recomendaciones es mejorar los procesos de contratación pública. Recordemos que los casos de corrupción se dieron en medio de la pandemia. Garantizar la contratación pública abierta y transparente para combatir irregularidades, identificar conflictos de intereses y garantizar precios justos. En cuanto a la región, América Latina obtuvo una calificación de 43 puntos por 5º año consecutivo en el índice de corrupción. Esto es particularmente frustrante, es que la corrupción ha socavado los esfuerzos de los países en manejar eficiente y efectivamente la pandemia. El estudio se realizó a 180 países y se califica sobre 100 puntos. Mientras más baja es la puntuación, más alto es el nivel de corrupción. Informó Priscila Cadena. El Ministerio de Trabajo espera la recuperación en el empleo del país. Aseguran que las nuevas ayudas económicas que el Ejecutivo anunció para los ciudadanos que perdieron su trabajo durante la pandemia, sin duda dinamizarán la economía. Con el anuncio del gobierno ecuatoriano de entregar alrededor de $600 millones en ayudas económicas para los ciudadanos que han perdido el empleo durante la pandemia, se prevé dinamizar la curva de crecimiento de cifras de empleo en el país. Andrés Ditz, ministro de Trabajo, explica que en el último semestre del 2020 se empezó a evidenciar una recuperación constante en el empleo formal gracias a la aplicación de varias políticas públicas. ¿Qué es lo que logró sostener la caída de empleo y recuperarlo?
nuevas modalidades contractuales, una apertura ordenada de la economía que nos permitió salir del confinamiento relativamente más rápido que otros países, y todo esto se sumó para que los indicadores laborales comiencen a mejorar. Asegura que si bien las cifras no son iguales o mejores que el panorama prepandemia, la trayectoria marca un camino a la recuperación. Estamos lejos aún de las cifras prepandemia. Solamente en empleo formal estamos aproximadamente entre 130,000 y 140,000 empleos formales menos de lo que teníamos en marzo del año pasado. La trayectoria es importante, no es suficiente, sin duda, hay que seguir haciendo esfuerzos, pero sí nos marca un camino de recuperación que es el que tenemos que seguir fortaleciendo. Itch manifiesta que desde su cartera se impulsan 2 reformas laborales que ayudarán al crecimiento del empleo formal en el país. Son 2 paquetes de reformas. El uno es el proyecto de ley de economía violeta. Esto lo que busca es poder corregir muchos de los problemas estructurales que han sufrido las mujeres con la dificultad para acceder al mercado formal de trabajo. Y un segundo paquete de reformas, que también es muy importante, está abordando otros temas estructurales que se han mantenido desde hace muchos años. A su vez anunció que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, trabaja en una nueva metodología con la CEPAL para presentar las cifras de empleo y desempleo en el Ecuador de manera mensual y así tener un panorama más cercano a la realidad. Informó Mauricio Sánchez. Y un grave accidente de tránsito ha provocado la muerte de al menos 53 personas. Con 34 minutos, de vuelta con ustedes para contarles lo siguiente: 100 años de cárcel para los corruptos y la reducción de tasas de interés en la banca pública, así como la simplificación de los trámites en el sector público para la solicitud de permisos y la constitución de empresas, son las principales propuestas de Mauricio Salem, primer candidato a asambleísta nacional por Suma, lista 23. Mientras nosotros no sabíamos ni siquiera qué hacer, se estaban repartiendo hospitales, se estaban repartiendo medicinas. Conjuga el mismo verbo que se ha hecho carne en la población. Empresario con experiencia en la banca pública y privada. En su primera postulación por Suma Lista 23, Mauricio Salem habla de generación de empleo a través de una vía que por estos tiempos parece unidireccional. Con la rebaja del IVA, al menos por un año, al 8%, por ejemplo, en el término global. ¿Por qué? No es que se va a dejar de recaudar, más bien se le va a dar al ciudadano dinero orgánico, dinero directo al bolsillo, pero yo sí creo que el tema del turismo, del IVA, debería bajar al 0%. Cree que el emprendedor siempre ha tenido la misma piedra en el zapato a la hora de dar los primeros pasos. Para que Banecuador y CFN puedan entregar créditos al 5 o 6% y de esa manera permitir la reactivación. Y por último, la eliminación del reporte del Buró de Crédito y Central de Riesgos. Y una sustitución, obviamente, de un reporte de crédito segregado, porque no es posible que a todo el mundo los metan en un mismo saco. La pandemia confirmó que la transparencia en el Ecuador es una utopía. ¿Qué propone usted para desmontar los latrocinios? 100 años de cárcel para el político funcionario que le meta la mano al Estado. Y esto no es demagogia, porque esto, al meterle la mano al bolsillo al ciudadano, le está dejando, quitando la posibilidad de curarse al enfermo, quitándole la oportunidad al niño de educarse. Eso es un crimen de lesa humanidad. La seguridad social es un tema pendiente. De hecho, los aportantes no logran devengar ese servicio. ¿Qué propone Suma? Esas autoridades deben ser nombradas por una auditoría internacional técnica, siempre y cuando tenga la supervisión, obviamente, del Estado ecuatoriano, pero que sea de manera técnica y que no dependan del presidente de la República. Dispuesto a debatir con cualquiera, afirma, siempre y cuando presente su declaración de impuestos y bienes. Con cámara de Efraín Flores, informó Jorge Escobar. José Luis Arévalo tiene más información. Adelante, José Luis.
Muchísimas gracias, Luisa, y nosotros seguimos con más información. El ministro de Defensa advirtió de un grave problema en el proceso electoral por el retraso en la entrega de presupuesto por más de $3 millones a las Fuerzas Armadas. A pesar de no contar con los recursos, Jarrín garantizó el traslado de los kits electorales. Prácticamente a 10 días que los ecuatorianos acudan a las urnas, el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, reveló que no les han entregado el presupuesto para cumplir con la primera fase electoral. $3.565.486 tenían que ser desembolsados el pasado 7 de enero. Si no pudieron pagar el 7 de enero, pues le hagamos para el 26 de enero. Y ocurre que estamos para el 7 de febrero, el proceso eleccionario, y no se cubren esas asignaciones. A pesar de la deuda, expresó que Fuerzas Armadas garantizan la distribución y entrega de los kits electorales a las diferentes provincias. Absolutamente. Transporte, logística, seguridad y planes de contingencia que se presenten y sean necesarios. Al ministro Jarrín también le preocupa que a la vuelta de acudir a las urnas, las 6.416.000 papeletas de binomio presidencial que reportaron un error en la identificación del logotipo del movimiento amigo no han sido destruidas. Optar por los mecanismos legales para que el CNE, Fiscalía, representantes de los partidos políticos, faculten para que, con supervisión en el IGM, pase a la destrucción. ¿El cuándo? No sabemos. Sobre la posible presencia de grupos externos interesados en alterar los resultados de las elecciones, el ministro señaló: inteligencia militar no entra en los aspectos de inteligencia política que tienen que realizarse, pero directamente la responsabilidad es del CIES. Inteligencia política, las Fuerzas Armadas no la hacen. El Instituto Geográfico Militar terminó con la impresión de las papeletas, con excepción de parlamentarios andinos. Las Fuerzas Armadas son las responsables de la distribución y custodia del material electoral y empezaron con la distribución a los distintos recintos. En Quito informó Iván Casamen. La campaña electoral se intensifica en sus últimos días y los distintos candidatos recorren provincias de la sierra y la costa con caravanas y conversatorios. Aquí el informe de sus principales actividades. Y que vamos a trabajar. En La Tacunga, Guillermo Lasso, a bordo de una caravana en el centro de la ciudad, habló de seguridad ciudadana y expectativa laboral. Para luchar contra la delincuencia, protegerá a los 17 millones de ecuatorianos. Durante los 4 años subiremos el salario básico hasta $500 para mejorar la economía de la familia ecuatoriana. En las principales arterias de Tulcán estuvo Andrés Arauz. Después, en un conversatorio con medios locales, expuso las alternativas para una economía fronteriza acostumbrada al flujo comercial. La situación económica en la provincia es muy grave. No es suficiente actuar en el ámbito del comercio. Necesitamos también actuar en materia de infraestructura, en materia de reducción de trámites, en materia de aumento de la obra pública en la provincia, que también son fuentes importantes de trabajo. Yacu Pérez en La Tacunga, para agradecer el apoyo de Ecuarunari, las iglesias indígenas evangélicas y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa, confirmó la eliminación del sistema punitivo de puntos en las licencias. Nadie sale a matar personas, son accidentes, por eso lo cumpliremos. Y el tema del subsidio a los combustibles también, eso no solamente para los transportistas, sino para el país. Porque las luchas de octubre fue para derogar el decreto que eliminaba el subsidio a los combustibles. Lo vamos a cumplir. El candidato de la izquierda democrática efectuó el lanzamiento de la cruzada por un gobierno transparente. Desde la primera impresión. Este escritorio simboliza cómo se manejarán las cosas con nuestro liderazgo. Contrataciones transparentes, licitaciones transparentes, uso de fondos públicos transparentes, juicios transparentes, no gastos secretos. Mientras, el candidato de Democracia Sí estuvo en Santo Domingo. El exministro de Cultura, postulante por Construye Ecuador, llegó en moto a Zaruma y Piñas, zona alta de El Oro. El expresidente de Barcelona, cuya bandera es Avanza, lista 8, insistió en la mano dura contra la delincuencia. Yo voy a dar $100.000
el doble de lo que da el gobierno irresponsable para capturar a estos desgraciados, sinvergüenzas, canallas, asesinos, criminales. Y si estuviera yo en mi gobierno, ya le aplicaría la pena de muerte. A 9 días de las definiciones populares, informó Jorge Escobar. Muy bien, tenemos noticia, información de última hora referente a un tuit de la Fiscalía del Ecuador. Atención, con base en varias denuncias presentadas, Fiscalía se abrió una investigación previa contra el ministro de Salud, Juan Carlos Zeta, por un presunto delito de tráfico de influencias en el proceso de distribución de vacunas COVID-19. Fiscalía contra el delito, así lo publicado la Fiscalía del Ecuador, Luisa. En todo caso, estaremos atentos del desarrollo de estas informaciones para poderlas proporcionar como corresponde, siempre información de carácter oficial. Cuando son las 7 de la mañana con 43 minutos, José Luis y amables televidentes, es momento de ir a una nueva pausa, pero sigan en nuestra sintonía, pues enseguida volveremos con más información aquí en La Noticia, primera emisión. Con 48 minutos de vuelta con ustedes, escuchen con atención. Continuar luchando contra la delincuencia es el objetivo de los mega operativos montados por la Policía Nacional en varios puntos de la ciudad de Guayaquil. La noche del jueves se realizó uno en el centro de la ciudad, donde más de 30 uniformados participaron del mismo. Tenemos los detalles. Verificar que las placas de vehículos y motocicletas no tengan ningún tipo de alteración o requerimiento por la justicia, al igual que sus propietarios, fue el fin de este mega operativo montado por agentes de la Policía Nacional en la avenida Machala y 9 de octubre, en pleno centro de Guayaquil. Bueno, el objetivo de la Policía Nacional es crear ese ambiente de seguridad. La ciudadanía sepa que la Policía Nacional está trabajando las 24 horas. Inmediatamente damos ejecución a esa boleta, procedemos a lo que nos ampara la ley. Inmediatamente procedemos en este caso, a la detención de la persona o la retención del vehículo si de acuerdo al sistema, lo que arroja el sistema, en este caso el SIM de la Policía Nacional. Estos operativos antidelincuenciales se los desarrollan en algunos sectores de la ciudad, a cualquier hora de la noche o madrugada. Quienes fueron requisados por los uniformados apoyan este trabajo. Hay demasiado delito, ahorita hay mucho robo ahorita en motocicleta cuando van con 2 personas. Y está bien que hagan estos operativos ahorita y que siempre sea imprevisto, no digan en dónde lo van a hacer para que no sepan dónde lo están haciendo. Excelente, por la seguridad más que todo del ciudadano. Ahorita más que todo por la delincuencia, que están robando carros y está bien que hagan este operativo por la seguridad. De esta forma se busca reducir el índice delictivo que día a día quiere ganar terreno en el puerto principal, informó Carlos Julio Gurumendi. Organizaciones sociales congregadas en una coalición ciudadana entregaron a candidatos a la Asamblea Nacional una agenda social con propuestas enmarcadas en ejes como empleabilidad, inclusión social, ambiente y otros. Empleabilidad, salud, educación, inclusión social y ambiente son los 5 ejes de la agenda social construida por la Coalición Ciudadana de Organizaciones Sociales del Ecuador y que fue entregada a varios candidatos a la Asamblea y a la Vicepresidencia. En la misma se resalta la salud como un derecho sin discriminación. Para mujeres, personas de la comunidad LGBTI que sufren todos los días un tema de discriminación en el sistema de salud, las personas que realizan trabajo sexual tienen la misma discriminación. Otro de los puntos es el tema laboral. Plantean como alternativa las alianzas público-privadas. Trabajar con el tema de mi primer empleo para estudiantes, generar en el tema educativo carreras técnicas, es decir, terminar su bachillerato ya con una carrera técnica que le permita salir ya a producir. Además de estas propuestas, plantean que programas que ya existen sean empleados y ejecutados, creando mejores mecanismos. Por ejemplo, del bono de desarrollo humano.
lo que se propone es volver a generar este censo para ver los beneficiados. Actualmente existen personas que se benefician y no están en las condiciones de recibir este bono, o también existen personas que tienen la necesidad y no lo reciben. Esta agenda social fue entregada a los candidatos, quienes esta vez no suscribieron su compromiso con una firma. Lo hicieron juntando sus manos y plasmando su huella en un lienzo. Nosotros en Juntos Podemos creemos que es necesario fortalecer la democracia de esta manera. Ya están establecidos los derechos. Lo que necesitamos generar son los mecanismos. Esta agenda la entregaremos. Si es que ganamos, la aplicaremos. Pero si no, la entregaremos junto a ustedes al siguiente gobierno. En Quito informó Adriana Rojas. El consejero José Cabrera recuerda que el Consejo Nacional Electoral es quien toma la última decisión sobre si la elección de parlamentarios andinos se realizará en segunda vuelta. Esto en respuesta a declaraciones del ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín. Hasta este viernes el Consejo Nacional Electoral tenía previsto decidir la suerte que correrá la elección de parlamentarios andinos. La impresión de las papeletas de parlamentarios andinos no se lo puede realizar todavía, pues tiene recursos pendientes y no se ha pronunciado todavía el Tribunal Contencioso Electoral con la certificación para nosotros poder mandar a imprimir esas papeletas. Más ya se ha iniciado con la distribución de los kits electorales, tanto para el exterior como en las provincias de difícil acceso, tal cual estaba planificado. Sin embargo, aunque parezca paradójico, el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín se adelantó e hizo este anuncio. La papeleta de parlamentarios andinos definitivamente irá en la segunda vuelta. De existir, pero está postergada, no se realizará en esta primera vuelta. La reacción no se hizo esperar del lado del consejero José Cabrera, quien efectuó un recordatorio. Quien realiza la parte administrativa del proceso electoral y toma las decisiones desde el Consejo Nacional Electoral. Cabrera prefiere entender que Jarrín se refirió a la posibilidad de que los parlamentarios andinos se elijan en la segunda vuelta electoral. Esto por temas logísticos. Porque también hay que analizar qué pasa si no hay segunda vuelta. Un nuevo dilema que el máximo organismo electoral deberá resolver en los próximos días, informó Héctor Romero. Y con el fin de colaborar con las personas con discapacidad, la Unión de Taxis del Guayas, en conjunto con el CONADIS, elaboraron un plan para movilizar de forma gratuita a este grupo de personas durante las elecciones. 300 personas se han acogido a esta iniciativa. A pocos días de las elecciones, el CONADIS, en conjunto con la Unión de Taxistas del Guayas, alistan los últimos detalles para el sufragio de las personas con discapacidad. Esto tras la inscripción al servicio gratuito de movilización, desde el domicilio hasta el recinto electoral. Sí, ellos a través del CONADIS se inscriben aquí en la Unión de Taxis, indicando el número de cédula, indicando el domicilio, indicando el lugar donde sufraga, para que el compañero taxista que está inscrito aquí en la Unión de Taxis lo vaya a retirar a su domicilio y lo lleve a sufragar. Y luego que el señor sufraga, lo espera y lo devuelve a su domicilio. Las unidades que forman parte de la iniciativa se identifican mediante un salvoconducto. Con el nombre Tienen Derecho a Votar. Asimismo, los usuarios deben seguir un nuevo protocolo debido a la pandemia. Pide nomás que vaya la persona con discapacidad sola. Solo en caso de que hay una situación donde la persona con discapacidad tiene una verdadera dificultad, qué sé yo, una persona que anda en silla de ruedas, que tenga una dificultad severa para su movilización, entonces ahí sí lo acompaña algún más familiar. A nivel nacional existen 426.738 personas con discapacidad habilitadas para sufragar, y en la provincia del Guayas son 103.546 personas. Sin embargo, de ese grupo, solamente 300 aceptaron el servicio. De igual manera, los taxistas recibieron capacitaciones sobre cómo abordar a los usuarios. En primer lugar, el trato a las personas, el lenguaje que deben utilizar, o sea, cómo yo me refiero de forma correcta a una discapacidad. Informó Eric Zambrano. Un indigente fue encontrado sin vida en pleno centro de Guayaquil. Aparentemente su fallecimiento respondería a una pelea con desconocidos, quienes lo habrían golpeado con algún objeto contundente. La
mancha roja existente sobre la vereda en una de las esquinas de las calles Boyacá y Sucre, pleno centro de Guayaquil, causó terror en quienes transitaban a primeras horas de la mañana por este sector del centro Huancavilca. Se trataba de Conejo, así le decían a aquel personaje que deambulaba por estas calles en horario nocturno, buscando entre la basura algo para comer o reciclar. Sus compañeros de jornada aseguran que el crimen se habría registrado alrededor de las 5 de la madrugada, tal vez por quitarle lo poco que tenía. Le metieron patadas en la cara y por no dejarse robar se le llevaron la plata y lo golpearon. A Conejo nadie lo lloró. Las únicas lágrimas que mojaron su cuerpo fueron aquellas gotas de lluvia que cayeron desde el cielo, el que siempre fue su cobija en esas jornadas de sueño. Su cuerpo quedó tendido sobre la misma acera que recibió su paso durante noches agotadas en busca de sobrevivir. No hubo un testigo que diera pistas sobre lo ocurrido. Solo fueron sus amigos de la calle quienes descubrieron su lamentable partida. Yo le vi todo chivoleado y la sangre en la cabeza, pero debe haber sido pues la muerte de él, pues. Yo pasé 5:30 de la mañana y ya le vi al señor que estaba allá, así. Ya, sí. Yo pensaba que estaba dormido, pues, como es mi amigo, pues. Informó José Morales. 7 de la mañana con 58 minutos. José Luis y amables televidentes, de esta manera estamos finalizando la primera emisión de la noticia. Claro que sí, ya viene la noticia en la comunidad, ya está Mayrita Montaño, también el tío Gavinales, y después se va a sumar Rosalena Vázquez para que sigan informándose aquí en la pantalla de RTS.